Ojalá un poquito de la izquierda. Muy bien, buenas tardes. Saludos y feliz segundo servicio. Estamos ya en el segundo servicio de la tarde en este día de Pentecostés. Decía Señor Anthony, el 50º día, el día 50, después de aquel momento en que se meció la gavilla. Y hoy quiero compartir un tema muy interesante, como se mencionó en los anuncios, el tabernáculo de reunión, o también yo le puse el templo móvil de Dios. El templo móvil, sabemos que hay un trono móvil, pero también hay un templo. Y eso, para eso quisiera yo hacerles una pregunta, iniciando este estudio. ¿Existe un templo hoy en día? En el año 2024 hay un templo de Dios. Y si existe, ¿dónde está? Para ello quiero que vayamos a Apocalipsis 11 para iniciar. Como ustedes saben, y lo leímos ayer, el día sábado, decía el señor Mortensen que el Apocalipsis está escrito en forma secuencial. Y hay un evento que se ha hablado mucho en la Iglesia de Dios, un evento del tiempo del fin, durante los periodos que marca el Apocalipsis. En el capítulo 11, vamos acá a Apocalipsis 11, el versículo 1, habla de un templo. Dice, entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo, y aquí está algo muy interesante que siempre ha sido un misterio en la Iglesia de Dios. ¿De qué habla este versículo 1 de capítulo 11? Aquí escribiendo Juan lo que le indicó el ángel. Levántate y mira el templo de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el templo de Dios hoy en día? Sabemos que hubo un primer templo, el que construyó Salomón. Hubo un segundo templo en el tiempo de Ciro, cuando estuvo Dios metió la idea o motivó a Ciro para que dé la orden para reconstruir el segundo templo. Pero en el año 70 ese templo fue destruido, en el tiempo después de Jesús. Pero aquí, hablando del tiempo del fin, dice, levántate y mira el templo de Dios. Muchos dicen que va a haber un templo en Jerusalén, y les pregunto de eso porque se menciona mucho de que va a haber sacrificios y que las vacas rojas y todo ese tema, si se lo han investigado. Pero aquí dice, levántate y mide el templo, y también dice, mide el altar, y mide a los que leen, en él adoran. Son tres instrucciones. Ahora yo les pregunto, ¿tenemos conciencia de cómo está conformado el templo de Dios? ¿Sabemos cómo es el templo de Dios? Hemos leído lo que viene en Salomón, lo que escribió desde Nehemías acerca del segundo templo. Pero antes de ese templo hubo otro templo, y es en el cual me voy a enfocar hoy. Vayamos al Antiguo Testamento. Como decía el señor Mortensen en la mañana, hay quienes no solamente se basan en el Nuevo Testamento. Antes de pasar a Éxodo 19, quiero que vayamos a Ezequiel 44. Aquí hay Ezequiel, a partir del capítulo 40, habla de un templo del futuro, el templo que va a estar en Jerusalén cuando venga Jesús. Pero en Ezequiel 44, versículo 4, dice aquí, Ezequiel, luego me llevó por la vía de la puerta del norte. En los 3 capítulos anteriores está mostrando todo cómo está conformado el templo de Dios, las medidas, las puertas y todo lo que conlleva el templo de Dios. Dice, hacia el frente del templo. Entonces miré aquí que la gloria de Dios había llenado la casa del Eterno. Esto es futuro, esto no ha pasado. Entonces va a existir un templo. Caí postrado sobre mi rostro, y si el Eterno me dijo, versículo 5, oh hijo de hombre, fíjate bien, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todos los estatutos de la casa del Eterno. El templo es la casa de Dios. Dice, y sobre todas sus leyes, fíjate bien en quienes han de ser admitidos en la casa de Dios. Esto está hablando del futuro, pero también fue aplicado en el pasado y fue aplicado en el tiempo de Jesús, porque es la misma instrucción, el templo ha sido siempre el mismo. Fíjate bien en quienes han de ser admitidos en el templo, y fíjate bien en todo lo que han de ser excluidos del santuario. Es muy importante, se nos ha olvidado, y eso lo aprendimos en la iglesia,
Nosotros no tenemos templo hecho de material, como lo dice Pablo, pero tenemos lugar de reunión. Y donde nosotros estamos hoy es un templo sagrado, es un santuario. Y nos hemos olvidado con el paso de los años lo importante que es esto. Y ahorita vamos a estudiar esto interesante. Dice, fíjate, dice, bien en quienes han de ser admitidos en el templo. No pueden ser admitidos cualquier persona, ni cualquier otro tipo de creación, animales, no se pueden admitir. En todos los que han de ser excluidos, dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, que así ha dicho el Eterno tu Dios, basta ya de todas sus abominaciones dentro del templo. No estamos hablando en sus vidas, no, dentro del santuario. Oh casa de Israel, basta de haber traído extranjeros incircuncisos. Tampoco pueden entrar personas incircuncisas o que no son creyentes. Eso el señor Ambrose, él hablaba de que la iglesia era una iglesia de puertas cerradas. Pero ya eso ya se ha perdido con el tiempo de los años y se han perdido estas instrucciones, pero siguen vigentes porque este es el futuro, no es en el pasado. Esto que dice Ezequiel es en el futuro. Dice, basta, versículo 7, basta de haber traído extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Estamos de los dos tipos de circuncisión. Nosotros somos circuncisos de corazón, no de carne, porque no somos israelitas físicos, somos israelitas espirituales. Y aquí tocan los dos. Para estar en mi santuario y profanar mi templo. Por eso le pregunto, ¿cuál es el templo de Dios hoy en día? Ofreciendo mi pan, el cebo de la sangre, e invalidando mi pacto con todas las abominaciones de ustedes, pueblo. No han guardado las ordenanzas respecto a mis cosas sagradas, sino que han puesto extranjeros para guardar las ordenanzas de mi santuario a su gusto. Así ha dicho el Eterno tu Dios, ningún extranjero incircunciso de corazón, incircunciso de carne, y de todos los extranjeros que están entre los hijos de él, entrarán en mi santuario. Esto es futuro. Ahora vayamos al pasado, en el Antiguo Testamento, pero vamos a ir, y esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con Pentecostés? Pues tiene que ver mucho, porque el templo inició también, el templo de Dios inició en Pentecostés, no nada más la iglesia. Y vayamos a Éxodo 19. Ustedes saben, el libro de Éxodo va marcando toda la salida del pueblo de Israel de Egipto, su parada, todas sus pruebas que tuvieron en el desierto. Y en el capítulo 19 apenas tenían 45 días de haber salido de la casa de esclavitud de Egipto. Dice, versículo 1 del capítulo 19. Les voy a pedir porque voy a tomar un buen tiempo para este estudio. Voy a leer bastante, así que por favor tengan paciencia. Dice, en el mes tercero, recuerden que la salida de ellos fue el día 15 del primer mes del calendario sagrado. Aquí había pasado un mes y medio, un mes tiene 30 días. Aquí habían pasado 45 días de su salida. Ya en alguna ocasión ya les había dado un estudio sobre estos días. Dice, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, en el día 45. Partieron de Refidim, que fue la parada anterior donde se encontró Moisés con su suegro, no sé si se recuerdan ahí, cuando su suegro le instruyó para que pusiera jueces sobre el pueblo de Israel, porque él no podía atender a todo el pueblo cuando iban a consultarle. Entonces, eso fue, esta ocasión es después de aquel evento. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte Sinaí, o el monte Horeb, que son los mismos. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo, y aquí, en el versículo siguiente, empieza el pacto que Dios hizo con Israel. Dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que he hecho yo a los egipcios y cómo les he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído hasta aquí. Hacia mí, dice, he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz, si de verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, ese es el pacto que iba a hacer Dios en el monte Sinaí, el día de Pentecostés. Serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes. Hablando del futuro, esto es un pacto para nosotros también. Y una nación santa
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 6. De ahí vamos a brincar al versículo 10 para no... Ustedes pueden seguir continuando en sus casas el siguiente versículo, pero vamos al versículo 10. El Eterno dijo a Moisés, ve al pueblo, y esto ya habían pasado 4 días. Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, viernes y sábado. Y que laven sus vestidos, porque iban a llegar a un lugar santo. No podían entrar sucios, no podían profanar el templo de Dios, eso lo vamos a ver aquí adelante. Que estén preparados para el tercer día, viernes, sábado y domingo, porque el domingo era Pentecostés, fue el día que Moisés ascendió al monte. Porque al tercer día descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Versículo 12, tú señalarás un límite al pueblo alrededor diciendo, cuidado, no suban al monte, ni toquen su límite, cualquiera que lo toque al monte morirá irreversiblemente, porque era un lugar santo. Ahí es cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés. Vamos a leer hasta el versículo 19. Moisés descendió al monte al encuentro del pueblo y lo santificó. Y ellos lavaron sus vestidos, todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran 10 santos, aparte de que era un lugar, el sábado y el domingo estaban juntos. Estén preparados, y aquí le dice otra vez la instrucción, estén preparados para el tercer día. Absténganse de relaciones con mujeres, ni siquiera podían contaminarse con relaciones con sus esposas. Aconteció, versículo 16, al tercer día, al amanecer, que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y una fuerte sonido de corneta. No nada más en el día fiesta de trompetas se suena la corneta, también en Pentecostés. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, toda la montaña le salía humo. Porque ya en una ocasión ya había pasado ese evento, que se acuerdan, cuando se encontró Moisés con Jehová. Dice, el monte humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. Mientras el sonido de la corneta se intensificaba al extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. Esto ya es el día de Pentecostés. ¿Y saben qué es lo que estaba hablando Dios con Moisés ese día? Brinquemos al siguiente capítulo. Capítulo 20. Esto que habló Dios con Moisés todavía no existía en las tablas, todavía no existía algo escrito. Fue en voz, en viva voz se lo dio Dios a Moisés y a todo el pueblo. Esto fue lo que pasó el día de Pentecostés, así como lo que pasó, lo que explicaba el señor Manuel en la mañana, el año 31. Esto pasó siglos antes de Jesús, cuando salieron del cautiverio. Dice, y Dios habló todas estas palabras diciendo, y ahí empieza a describir Dios los 10 mandamientos. No los voy a leer, lo saben, como decía el señor Morten, no sabemos de memoria. Termina los 10 mandamientos en el versículo 17 y versículo 18. Acaba de hablar Dios al pueblo, dándole su ley. Todo el pueblo percibía los truenos. Cuando hablaba Dios, hablaba por medio de esa voz estruendosa. Los relámpagos, principalmente quiero que pongan atención al sonido de la corneta. Como lo mencionaba ayer el señor Mortensen, muchos dicen que la resurrección es en Pentecostés, no es en trompetas. Aquí hay un misterio. Y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Dice aquí, versículo 20, no teman, dijo Moisés al pueblo, porque Dios ha venido para probarlos, a fin de que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Como ven ustedes, hoy es un día muy importante, y lo vamos a ver más adelante. Y vamos al capítulo 24. En el capítulo 22, en 21, 22, 23, le da diversas leyes al pueblo. No,
pasaríamos mucho tiempo para estudiar todas esas leyes, pero vamos a ir al capítulo 24 y vamos a iniciar en el versículo 1. Y aquí mi Biblia dice confirmación del pacto en Sinaí. Todavía estaba Moisés en ese día en el monte Sinaí. Y dice Dios a Moisés, suban ante el Eterno, tú Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, los que habían designado Moisés allá en Redefín cuando habló con Jetro. Y luego se acercaron a Moisés solo el Eterno, pero no se acerquen ellos ni suba el pueblo con él. Moisés pues y refirió al pueblo todas las palabras del Eterno y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho. Versículo 4. Moisés escribió todas las palabras del Eterno y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar. Ahí empieza el templo de Dios. Ahí comenzó a planearse el templo de Dios. Un altar para los sacrificios y 12 piedras según las 12 tribus de Israel. Luego mandó a unos jóvenes de los hijos de Israel y estos ofrecieron holocaustos y mataron toros como sacrificio de paz al Eterno. Moisés tomó la mitad de sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. O sea, le dio su bendición. Asimismo tomó el libro del pacto. Aparte, Moisés escribió un libro del pacto. De este pacto que se hizo en Sinaí, Moisés escribió un libro y lo leyó a todos a oídos del pueblo, al cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella el pueblo, también lo santificó. He aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con ustedes referente a todas estas palabras, a lo que habíamos leído en el capítulo 20 al 24, capítulo 24. Luego Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante a una pureza como el mismo cielo. Y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces el Eterno dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para que tú les enseñes. Ahí es cuando Dios escribe con su dedo los 10 mandamientos, 5 en cada tabla. Bueno, eran 6 y 4. Versículo 13. Se levantaron Moisés y Josué, ayudantes de Moisés, y subieron al monte de Dios y les dijo a los ancianos, esperemos aquí hasta que volvamos, y ustedes, y aquí que Aarón y Hur está con ustedes, lo que tengan que decir, algún asunto acudan a ellos. Entonces, versículo 15, Moisés subió al monte, y algo interesante, la nube lo cubrió, dice, la gloria del Eterno posó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Tuvo una semana Moisés cubierto por la nube. El séptimo día, el día sábado, él lo llamó a Moisés adentro de la nube, y la apariencia de la gloria del Eterno en la cumbre del monte era como de fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Moisés entró en la nube y subió al monte, y allí es donde estuvo los 40 días y las 40 noches. Después de eso, cuando él baja, y Aarón y los demás hacen el becerro, pero eso es otra historia. Todo esto pasó en Pentecostés. La ley fue dada en Pentecostés. Brinquemos al siguiente capítulo 25. El Eterno habló a Moisés, versículo 1. Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón lo mueva a hacerlo, tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos. Oro, o sea, aquí viene la hechura del tabernáculo, pero era de ofrendas voluntarias de parte del pueblo. Esta es la ofrenda que tomarás de ellos. Tomarás oro, plata, bronce, material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la iluminación, para las lámparas que iban a estar en el tabernáculo, especies aromáticas para el aceite de la unción, porque había un altar de unción, y para el incienso aromático, y piedras de onice, piedras de engaste para el éfod y el pectoral. Este éfod es la vestidura de los sacerdotes.
y ahí dice el versículo 8, que me hagan un santuario, un templo, y yo, ¿qué dice ahí en el versículo 8? Yo habitaré en medio de ellos. Yo habitaré en medio de ellos, en ese templo, en ese primer templo. Harán el diseño del tabernáculo y de él todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo les mostraré. Esto fue antes del templo de Salomón, antes del templo de Nehemías, y antes de lo que dice Ezequiel 44 del templo que va a venir en la Nueva Jerusalén. Pero siempre va a haber un lugar de adoración, un lugar santo, un santuario, un lugar muy puro, muy Dios le dio. Ustedes pueden leer los siguientes capítulos y cada detalle tenía que ser muy cuidadoso porque era un lugar muy, muy especial. Vamos a, por favor, antes de pasar a Éxodo 26, que es el siguiente capítulo, el tabernáculo estaba dividido en 3 secciones. Para que si quieren anotarlo, lo pueden buscar en internet, hay dibujos de cómo era el tabernáculo. Estaba dividido en 3 secciones. Primeramente, el lugar santísimo. Al lugar santísimo nadie podía entrar, solamente entraba el sacerdote una vez al año, y eso tiene que ver con Jesucristo. Eso lo ha explicado mucho el señor Mortensen. El velo, adelante del velo, dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo no podía participar nadie, más el sacerdote designado, y era una vez por año. Luego estaba el lugar santo, que ahí sí podían participar diferentes sacerdotes. Y el tercer lugar del tabernáculo de reunión era el atrio, era como un patio. Todo esto estaba dentro de un rectángulo. Y ahí están las instrucciones de cómo tenían que ser las medidas y todo. Y el templo que va a venir en el milenio va a ser exactamente igual, no va a cambiar. Y igual, Salomón hizo el templo de acuerdo a estas instrucciones que Dios le dio a Moisés. Ahora sí vayamos a Éxodo 26. Vamos a iniciar en el versículo 31. Bueno, versículo 30 dice, y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te he sido mostrado en el monte. Fíjense, Dios le dio una visión a Moisés de cómo sería el templo de Dios, cómo tenía que ser ese lugar donde iban a ir a orar y donde iba a ser un lugar de reunión. Se lo mostró en esa nube que cubrió todo el monte Sinaí, y se lo hará igual como te lo mostré en el monte. Versículo 31, harás también un velo de material azul, por eso le pido todo ese tipo de ofrendas a las personas, de púrpura, de carmesí, de lino torcido, decorado con querubines, obra de artesanía fina. Versículo 32, lo pondrás sobre los 4 pilares de madera de acacia recubiertos de oro, con sus ganchos de oro sobre las 4 bases de plata. Harás colgar el velo de los ganchos, introducirás detrás del velo el acta del testimonio. ¿Cuál es el acta del testimonio? ¿Cuál es el acta de la alianza? Están los 10 mandamientos. Esos estaban depositados en el lugar santísimo. Estaba eso y el propiciatorio, eso lo vamos a ver más adelante. Pondrás aquí en versículo 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Esa era la primera sección del tabernáculo de reunión, o el templo móvil, porque Israel movía ese templo en todos sus 40 años, anduvo con ese templo moviéndolo por el desierto, pero tenían que tener un lugar de adoración, ya que había pasado lo del becerro de oro y Dios no quería que cayeran en esas cuestiones de adoración. Por eso indicó a Moisés construir este templo móvil. Dice el versículo 35, pondrás la mesa fuera del velo. Ahí seguía otra sección, la mesa se llama mesa de la preposición. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente a la mesa, al lado sur del tabernáculo. Y pondrás a la mesa en el lado norte. Harás para la entrada del tabernáculo, hay otra entrada, la entrada principal. Harás en la parte de la entrada del tabernáculo una cortina de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, obra de bordador. Harás para la cortina 5 pilares de madera de acacia y los recubrirás de oro.
Entonces, lugar santísimo, lugar santo, y estas son las tres divisiones que tenemos. Vamos a ver las especificaciones del lugar santísimo y eso lo vamos a ver en el capítulo 25. Vamos a retroceder. El capítulo anterior, 25, versículo 10. Dentro del lugar santísimo vimos que estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Dice el versículo 10 del capítulo 25, harás un arca de madera, de acacia, será de 1 metro con 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y de 65 centímetros de alto. Lo recubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una moldura de oro alrededor. Para ella harás 4 oros de oro fundido y los cuales pondrás en las 4 patas 2 aros al lado de ella y 2 aros al otro lado. Y meterás, versículo 14, las varas por los aros. Como ven ustedes, lo cargaban, era para cargar el arca de la alianza. Propiciatorio, versículo 17. Siguiente instrumento, ¿cómo se dice? Lo que estaba dentro del lugar santísimo, el propiciatorio. Harás un propiciatorio de oro puro, será de 10 centímetros de largo. Harás también 2 querubines de oro de modelo de martillo. Lo harás a los 2 extremos del propiciatorio. Pondrás, versículo 21, pondrás el propiciatorio sobre el arca de la alianza, por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que mande a los hijos de Israel. Es un lugar muy privado, el lugar santísimo, por eso digo, no podía entrar nadie. Siguiente sección del tabernáculo es el lugar santo. Esto lo vemos en el versículo 23. Harás una mesa de madera, será de 90 centímetros de largo, 45 de ancho y 65 de alto. La recubrirás de oro, le harás también un marco alrededor, versículo 26. Le harás 4 aros de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Dice el versículo 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia, continuamente delante de mí. En la segunda sección está la mesa y ahí continuamente está el candelero, una lámpara que tiene, un candelero que tiene 7 lámparas y 6 brazos. Harás un candelero de oro puro. Y ahí lo va describiendo, no quiero leerlo porque se va a llevar mucho tiempo. Versículo 37. Además, le harás 7 lámparas y las pondrás en alto para que alumbren hacia adelante y tendrán sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. Lo harás de 33 kilos de oro puro junto con todos estos accesorios. Mira ya no conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Fíjense lo importante que es el templo de Dios, el lugar santísimo. Hoy no tenemos un templo hecho así. No hay, como dice Pablo, Dios no habita hoy en templos hechos por hombres. Pero sí existe la santificación, los lugares sagrados. Es por eso que Señor Armstrong hizo este tipo de reuniones así. Lo vamos a ver más adelante en el siguiente elemento que está dentro del lugar santo, es el altar del incienso. Eso lo vemos en el capítulo 30. Vayamos al capítulo 30, por favor. En el capítulo 30 dice, harás así mismo un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia, será de cuadrado, de cualidad todas las medidas, lo recubrirás de oro. Dice, versículo 6, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio. Es la siguiente sección. Exactamente, estaba el velo separando el lugar santísimo, el lugar santo, y ahí estaba el altar del incienso. Y eso, ¿sabe dónde aparece también? En Apocalipsis 8. Vayamos a Apocalipsis 8 para relacionar lo que... Sí, Apocalipsis 8.
Versículo 1. Hablando del séptimo sello, del tiempo futuro que todavía no sucede, se hizo un silencio en el cielo como de media hora. Y vi a los ángeles que estaban de pie delante de Dios y fueron dadas 7 trompetas. Este es el inicio, y platicábamos ayer con mi hermano sobre las trompetas. Este es en el séptimo sello, siguen las 7 trompetas, pero antes de que las 7 trompetas tocaran, dice, y otro ángel vino y se puso delante del altar. ¿De cuál altar? Lo vamos a leer, el que leímos ahorita en Éxodo 30, el altar de incienso. Dice, tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que los añadiese a las oraciones de todos los santos. Existe ese altar, todos estos elementos existen, pero allá arriba ya no están aquí. Cada vez que una persona pasa y ora aquí frente a todos, estas oraciones suben al cielo. Es algo muy sagrado. Y le fue dado mucho incienso para que le añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo de incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel de la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos y estruendos de relámpagos y un terremoto. Vayamos al capítulo 5 de este mismo libro de Apocalipsis. Es un evento anterior. Versículo 8. Cuando tomó el librito de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos que se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa y ropas de oro llenas de incienso. ¿Qué dice? Que son las oraciones de los santos. Ellos cantaban un cántico nuevo. Esto sucede en el tercer cielo. No teníamos un templo físico. Pero todos estos elementos que fueron instituidos en el monte Sinaí siguen existiendo. Siguen esos candeleros, porque esos candeleros tienen también que ver con las 7 iglesias de Dios. 7 lámparas. La mesa de la preposición también y el altar de incienso. Vayamos al tercer sección del templo o del tabernáculo, que es el atrio. Vayamos a Éxodo 27. Versículo 1. En el atrio había hay dos elementos dentro del atrio que era el más grande. El altar de bronce, para que lo noten, y la fuente de bronce, donde los sacerdotes y todos los que entraban a orar se tenían que lavar porque no podían contaminar el templo. Dice, harás un altar de madera, de acacia, será cuadrado de 2 metros 25 centímetros. Lo harás con cuernos y sigue dándoles las medidas. También harás sus bandejas. Dice versículo 8. Harás el altar hueco de encino de tablas de madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harán. Todo esto Dios se lo mostró, o Jehová, como dicen algunos, se lo mostró a Moisés. Dice, el atrio. Harás el atrio del tabernáculo, versículo 9. Al sur del atrio tendrás mamparas de lino de torcio a lo largo de 45 metros por un lado. Era más largo que las demás secciones del templo. Y sigue dando todo el pequeño versículo 27. Y en el versículo 20, el aceite de las lámparas. Pero quiero que cambiemos al capítulo 30. Ahora vamos a leer el versículo 17 del capítulo 30. La fuente de bronce, ese estaba dentro del atrio. El Eterno también habló a Moisés, también harás una fuente de bronce para lavarse, con su base también de bronce, la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, ya en la última parte del tabernáculo, santísimo, santo y atrio. La pondrás frente al tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua, Aarón y sus hijos se lavarán en ella las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda al Eterno, también se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo tanto para él como para sus descendientes a través de sus generaciones. Eso es un lugar muy sagrado.
Y nosotros hoy, como hemos estudiado, no existe ese templo, pero existe espiritual. Y todo lo que hagamos está siendo anotado allá en el tercer cielo. Ya para finalizar, finalizando, vamos al capítulo 31 de este mismo libro. Capítulo 31, versículo 6. Dice, aquí yo he escogido, hablando del quién iba a ser el tabernáculo, Oliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, también he puesto sabiduría en el corazón de todas las personas sabias de corazón, para que realicen todo lo que les he mandado. El tabernáculo de reunión, o sea, lo que es todo el rectángulo. El arca del testimonio, el propiciatorio que está en ella. También todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, la fuente donde se iban a lavar, las vestiduras de material tejido, las vestiduras sagradas para el sacerdote. También los que enseñan, los que están en él, no pueden aparecer con cualquier tipo de ropa. Había una especificación muy sagrada para que Aarón y sus hijos llevaran la túnica de sacerdote. Eso ustedes lo pueden leer en los capítulos anteriores. El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario lo harán conforme a todo lo que les he mandado. Y fíjense con qué lo relaciona Moisés aquí. ¿Cuándo se hace todo eso? ¿Qué sigue abajo? Del capítulo 31. Ya les había dado la tabla de la ley. Ya les había hablado en el monte Sinaí con truenos. Pero ya cuando hicieron el tabernáculo les habló del sábado. Porque era el lugar, el día que iban a hacer sus reuniones. El Eterno habló a Moisés, en el versículo 12. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, ciertamente guardarás mis sábados. No nada más en sábado, sino todos los días santos del año, como el que estamos celebrando hoy. Porque esto es una señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Eterno, el que los santifico. Si nosotros no seguimos este ejemplo, estamos mal. Estamos mal porque Dios no nos va a santificar. Guardarán el sábado, porque es sagrado para ustedes. Y el que lo profane, de todas las maneras, de lo que hemos visto, de cómo dio las instrucciones de cómo entrar en el templo. Cualquiera que haga algún trabajo, de él será excluido del medio de su pueblo. ¿Por qué Jesús se enojó tanto cuando corrió a los cambistas que estaban ahí en el templo? ¿Qué dijo? Mi casa es casa de oración. Ese mismo lugar del que acabamos de leer. Dice, versículo 15, 6 días se trabajarán, pero el séptimo día será sábado de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de sábado morirá irreversiblemente. Versículo 16, los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrando como pacto perfecto a través de sus generaciones. Y este será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó y descansó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Para finalizar, vamos al tiempo del fin. Apocalipsis 11. Vamos a ir a Apocalipsis, pero vamos a revisar otra vez. Pero ahora vamos a leer a partir del versículo 15. Esto es algo que todos esperamos. Dice, la séptima trompeta y el reino de Cristo. El séptimo ángel tocó la trompeta en el cielo y se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos o por las edades de las edades. Versículo 15. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres, porque has asumido tu gran poder y reinas, y las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira. Esa ira está
consumada en las 7 plagas, las últimas 7 plagas, las 7 copas. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, tanto los pequeños como los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y dice el versículo 19, y con eso voy a finalizar. Y fue abierto el templo de Dios, ese templo en el cual le mostró a Moisés en el monte Sinaí, que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en el templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada.